Hay muchas personas, muchos políticos de este gobierno, de los gobiernos anteriores, a quienes me gustaría ver en la cárcel. Yo creo que pues, la gran mayoría de las personas compartiremos que nos gustaría ver en la cárcel a Peña Nieto, nos gustaría ver en la cárcel a Salinas, a muchos, o sea, a Calderón, a Fox, a todos ellos, y a algunos políticos rastreros de la transformación de Cuarta también. Pero hay un individuo que yo creo que, según yo, que debería pisar la cárcel casi tanto como se la merece Felipe Calderón, y ese es Hugo López-Gatell. De verdad, yo no pierdo la esperanza de que algún día deje de gobernar la organización delictiva de la secta, no hayan prescrito los delitos de este miserable y se ha llevado a juicio y vaya a la cárcel por todo el daño que provocó irresponsablemente durante la pandemia y también durante su puesto, su cargo dentro de la Secretaría de Salud. Con respecto a esto, David Ordaz publicó una nota muy buena, un artículo que dice, está en Aristegui Noticias, dice: Hugo López-Gatell entre soberbia e indolencia. Y sí, creo que lo definen perfectamente. Pinche monstruo este güey. Hace unos días, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, participó en el evento Recuperación de lo Público en Salud y Bienestar en el Faro Recreativo y Cultural Iztacalco, donde decenas de manifestantes irrumpieron en el recinto para protestar y denunciar por el desabasto de fármacos en tratamientos de padecimientos psiquiátricos y neurológicos desde hace varios meses. Cofepris, Psicofarma, exigimos solución al desabasto de medicamentos psiquiátricos y neurológicos. La atención a la salud mental es un derecho humano, se leía en la manta de uno de los manifestantes. En respuesta, el funcionario expresó su inconformidad por la manera en que interrumpieron su presentación y los acusó de opacar otros temas. El tema de ustedes, dijo, por importante y legítimo que es, opaca el tema de la señora que está allí, de la señora que está allá, del señor que está allá. Quiere decir que ustedes están arrogando la representatividad de todo mundo y eso no lo considero justo, dijo el infame personaje. Las protestas por la escasez de medicamentos lo persiguen desde la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y la suspensión de 2 plantas de la farmacéutica Psicofarma por presuntas irregularidades en la producción. Al respecto, el colectivo Cero Desabasto dio a conocer su informe Radiografía del Abasto de Medicamentos en México 2022, donde se revela que las instituciones públicas de salud dejaron de surtir 15.2 millones de recetas, más de 12 millones por parte del IMSS, 1 millón más en los servicios de salud de Pemex y casi 800,000 en el ISSSTE, y cifra similar en servicios de salud de Sedena y Secretaría de Marina. Un par de días después, López-Gatell fue cuestionado por medios de comunicación sobre la estrategia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se estima en 300,000 muertes. Pero datos de la Organización Mundial de la Salud alcanzan más de 620,000 y previsiones de las muertes no contabilizadas oficialmente superarían los 800,000 fallecimientos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, reveló que México fue el tercer país con el mayor exceso de mortalidad en América Latina y el Caribe durante los primeros años de la pandemia, y dejó rezagos en infraestructura y personal médico y mantuvo la prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión. Hace 2 años, en plena pandemia de COVID-19, escribíamos que no eran buenos tiempos para Hugo López-Gatell. Encumbrado por López, el superpoderoso subsecretario de Salud recibía manotazos desde Palacio Nacional cuando fue increpado en varias ocasiones por la estrategia para combatir la tercera ola de la pandemia. El otrora superfuncionario se vio arrinconado y con su peculiar forma de responder habló sin decir nada. La entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Lady Rebsamen, y el canciller Marcelo Ebrard se lanzaron contra él. La primera señaló el lento avance en el Plan Nacional de Vacunación y la falta de ética por tener guardadas más de 20 millones de dosis en un momento donde 21
de los 56 hospitales COVID habilitados en la Ciudad de México tenían entre 80 y 90% de saturación y 11 más ya tienen una ocupación del 100% en camas generales, de acuerdo con el sistema de información de la red IRAG, dijo en aquel momento Claudia Sheinbaum, Lady Repsamen. Por su parte, Ebrard explicó que la fallida estrategia contra la pandemia impactó en la relación con Estados Unidos, pues las negociaciones para reabrir la frontera se habían complicado ante la duda de su eficacia y la aplicación de vacunas que no están autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidenses. Se refiere a las vacunas cubanas. Marcado por su estilo cantinflesco, donde habla y no dice nada, dos frases fueron las que determinaron el rumbo de la confianza en él. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros. Qué frase, ¿no? Y la otra, los cubrebocas dan una falsa sensación de seguridad. Son una forma innecesaria como mecanismo de protección que no tiene una fuerte evidencia científica. Lo cierto es que el autonombrado técnico decidió no establecer medidas extraordinarias de aislamiento hasta que el país se estableciera en la fase 2 de la propagación del virus. Según él, debido a que dichas medidas eran recomendaciones internacionales basadas en evidencia científica y meramente técnica. Posteriormente, ya con un escenario catastrófico y en el afán de apuntar a los responsables de la fallida estrategia, López optó por señalar al secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien quedó como florero desde el inicio de la pandemia. En su oportunidad, la eminencia, como lo llegó a llamar, levantó la voz y reclamó que lo hayan dejado a un lado cuando su experiencia era más que necesaria en un momento como este. Sin recriminar para no afectarlo, el secretario, Jorge Alcocer, dejó ver que se empoderó demasiado a su pupilo. Lo cierto es que el propio López se colocó en una posición donde lo sensato sería mover a López-Gatell de su gabinete, pero sabemos, no lo hizo ni lo hará por una muy simple razón. López jamás admitirá una equivocación. Él es el presidente y el presidente no se equivoca. Él es el Estado y él es el pueblo. Las razones para que López-Gatell siga en su cargo son la terquedad del presidente, su nula intención de desinflar ese globo plagado de errores y la falta de interés de su grupo cercano para aventarse el reto de limpiar el desastre que hay desde hace 3 años. Hoy, Hugo López-Gatell enfrenta una investigación ordenada por un juez por las muertes provocadas por COVID-19 y el manejo de la pandemia en nuestro país. Finalmente, recordemos que el 9 de abril de 2020, en plena pandemia, durante la conferencia de prensa vespertina, López-Gatell reveló que es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés, la epidemia es 8 veces más grande de lo que se ve. Esas eran sus frases. Este miserable tiene que pagar algún día tiene que alcanzarlo la ley, tiene que ir a la cárcel porque lo que hizo el desgraciado fue terrible. Tiene que ir a la cárcel el doctor Muerte.